Y bueno, y a todos mis hermanos y las visitas que están aquí, nos agrada mucho, nos gozamos en poder compartir este momento de amor, de adoración, de agradecimiento a nuestro Dios y del estudio de la palabra. Los invito a que abramos las Escrituras en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 13 al 18. Dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bendito Padre, acudimos a ti, Señor. Primeramente, alzamos nuestros ojos con corazones agradecidos. El poder haber podido despertar. Que nos hayas dado un nuevo respirar de nuestros pulmones. Y más en este día del Señor, para venir a alabarte, a agradecerte y a alimentarnos de tu palabra. La cual te pedimos, Padre, que la podamos dar fielmente, claramente, y la podamos recibir con gozo, con discernimiento y entendimiento, y llevarla a nuestras vidas particulares. Ayúdanos en esto, Padre. Oramos también para aquellos que aún están muertos en delitos y pecados. Esta palabra penetre como espada de doble filo. Rompa esos corazones de piedra y que tú le pongas un corazón de carne. Que haya arrepentimiento y fe en esos corazones. Y todo esto para tu gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como siempre hacemos, porque siempre hay personas nuevas o nos escuchan o vienen, vamos a hacer un muy brevísimo repaso de lo visto aquí en Gálatas, pero muy brevísimo. Y establecimos, o está establecido, que Gálatas, la carta a los Gálatas, el propósito de la carta es refutar a los falsos maestros judaizantes que querían agregarle a la salvación
como requisito las obras. O ser salvo por obras, o ser completamente salvo por obras. Quizás decían que sí hacía falta Cristo, pero que para completar esa obra salvadora hacía falta que el hombre obrase. El tema de la carta es reafirmar la justificación por la fe, y solo por gracia. Para ser bien breve, comienza la carta Pablo defendiendo su apostolado, porque estos falsos maestros, ¿qué querían hacer? Desacreditar a Pablo para poder desacreditar su mensaje. Y nos dice en los primeros versículos del 1 que su apostolado es dado por Dios y por el Señor Jesucristo. También defiende que el mensaje que da es el verdadero evangelio y que le fue dado directamente por el Señor Jesucristo. En el capítulo 2, Pablo relata cómo los apóstoles, columna de la iglesia de Jerusalén, apoyaron y aprobaron en el concilio de Jerusalén el mensaje que predicaba Pablo, desacreditándolos a los judaizantes que habían ido a Antioquía a predicar lo mismo que estaban ahora predicando en Galacia. De ahí fueron a Jerusalén, todos hicieron este concilio y se decidió que lo que predicaban los judaizantes era una herejía. Y, como siempre, y les dije que no me voy a cansar de leer este versículo, que es la base, o yo diría el que sobresale así en rojo de toda la carta, o una de las partes, ¿no? Y nos deja este versículo tan claro que es 2:16, defendiendo la justificación por fe, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces vemos cómo claramente Pablo, a quien el Señor Jesucristo le dio directamente el Evangelio, e inspirado por el Espíritu Santo, hizo poner en este versículo con claridad que la justificación es por la fe y no por obras. En el capítulo 3, exhortó firmemente a los Gálatas, diciéndoles que son insensatos. Por querer, ¿y por qué? Por querer volver a la esclavitud de la ley. O sea, prestar oídos a estos falsos maestros para empezar a dudar que si solamente Cristo es suficiente. Y en el 3:1 al 14, muy resumidamente, lo que vimos el domingo pasado, Pablo prueba con base en textos del Antiguo Testamento que Abraham fue justificado por la fe y no por la ley. Y que todos los demás, tanto judíos como gentiles, de igual manera son salvos por la fe. El Espíritu Santo inspiró a Pablo en esta sección de Gálatas 3:15 al 22 a dar una respuesta hipotética. ¿Vieron que Pablo siempre está contestando preguntas que le pueden llegar a hacer? Bueno, acá hay una. Esta pregunta hipotética es esta. No le voy a dar vueltas. Los judaizantes, él contesta esto previendo que los judaizantes le iban a decir, en este hipotético caso, que si bien Dios salvó por la fe a Abraham, cuando dio la ley a Moisés, cambiaron las condiciones de la salvación. Esto es lo que podrían argumentar los judaizantes. Sí, Abraham fue salvo por la fe, pero
Una vez que vino la ley a través de Moisés, se le fue dada la ley a Moisés, los mandamientos, esto quedó obsoleto. O sea, esa forma de salvar. Dirían que con la ley se estableció un nuevo pacto y un nuevo medio de salvación. Es un hipotético caso de que le dijeran eso. Eso él contesta lo que vamos a ver ahora. O tal vez dirían que Abraham obró para recibir la salvación. Después lo veremos en Génesis 12, 1 al 3 o Génesis 22, 1 al 2, que lo vamos a ver al último. Eso. Y la respuesta de Pablo que vemos es Gálatas 3, 15 al 22. En estos versículos, ¿qué vemos? Vemos que Pablo hace un contraste entre el pacto de la promesa o de la gracia hecho con Abraham, hace un contraste con el pacto de obras hecho con Moisés. Y habría un cuadrito que podrían hacer poniendo uno de cada lado, ¿no? Pactos de la promesa de Abraham, pacto de obras Moisés. ¿Qué diferencia hay o qué contraste hay entre los dos pactos? Pacto de la promesa con Abraham es incondicional. ¿Qué quiere decir? Que depende de las promesas de Dios y la fidelidad de Dios. Al lado, si tuviera el cuadrito, se los daría. El pacto hecho con Moisés, la ley, es condicional. Son leyes que dependen de la fidelidad del hombre para su cumplimiento. Este pacto, si el hombre obedece, Dios cumple. Después veremos que Dios cumple aunque el hombre no obedezca. Abraham, pacto incondicional. Moisés, pacto condicional. Abraham, pacto de la promesa. A Abraham le dijo, haré. A Moisés le dijo, harás. Uno depende de Dios, el otro depende de la fidelidad y la obediencia del hombre. Pacto de la promesa. La promesa originó la religión que depende de Dios. La ley originó la religión que depende del hombre. Religiosidad. La promesa a Abraham se fundamenta en la gracia y solo requiere fe sincera del hombre. Depende de la gracia de Dios y requiere la fe sincera del hombre. La ley dada a Moisés está basada en las obras del hombre y demanda, atención, obediencia perfecta. Por último, el pacto hecho con Abraham de la promesa se centra en el plan de Dios, se centra en la gracia de Dios, se centra en la iniciativa de Dios y en la soberanía de Dios. El pacto de obras a Moisés, dado a Moisés, el de la ley, está centrada en el deber, el trabajo, la responsabilidad, el comportamiento y obediencia del hombre. Ante este contraste, Pablo ya exhortó a los gálatas que querían cambiar, como dije antes, la libertad de la gracia de Dios por la esclavitud y la maldición a la que condena la ley. Y es una maldición, ¿por qué? Porque Santiago, vamos a ilustrarnos con Santiago, la carta
Santiago 2, versículo 10, ¿por qué es una maldición la ley? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y aquí en Gálatas 3:13, ¿qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió? Cumpliendo Él la ley, sabiendo que el hombre no puede cumplir la ley perfectamente. Seguramente nuestro hermano John, cuando venga el contraste entre la superioridad de la ley de la promesa y la inferioridad, nos explicará por qué fue dada la ley. Pero por ahora vamos a ver cómo este contraste nos hace ver la superioridad, como es el título del mensaje, de el pacto de la promesa hecho a Abraham por sobre el pacto hecho a Moisés de obras, a través de la ley. Y vamos a ver 4 aspectos por lo que el pacto de la gracia o de la promesa es superior por sobre el pacto de obras. Es superior por su confirmación. Segundo, le doy tiempo para que escriban. Es cristocéntrico. Tercero, su cronología. Y cuarto, es completo. 4 aspectos por lo que es superior. El pacto de la promesa. Johnny, ¿ten un poquito de agua, por favor? Su confirmación. Y comenzamos el estudio. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Vemos aquí, veo que ahora empezamos a hacer exégesis, casi palabra por palabra. Gracias, querida. Le dice hermanos. Aquí vemos cómo Pablo ya cambia de tono de la dureza, del insensatos, del 3:1, pasa a hermanos, que es un tono más cálido y amoroso. Hablo en términos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, les daré un ejemplo de la vida cotidiana del hombre para que todos entiendan. Esto es hablar en términos humanos. Y eso es lo que quiere decir eso. Un pacto, ¿qué es un pacto? Un pacto que en el griego, que es diateke, es un acuerdo obligatorio y era utilizado con frecuencia cuando se daba un testamento o la última voluntad de alguien. Es un acuerdo obligatorio entre 2 o más personas. Por eso involucra a 2 o más personas. En la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego en el siglo III a.C., el término se emplea siempre, o sea, para los humanos un pacto es una cosa. En la Biblia, en la Septuaginta, que es todo el Antiguo Testamento, este término se emplea siempre
en referencia a los pactos de Dios con su pueblo. Estos pactos siempre son unilaterales, siempre dependen de Dios y salen de Dios. El hombre no propone el pacto, siempre es Dios, la gracia de Dios, que va en busca del hombre para pactar con él o ponerle alguna condición o prometerle algo incondicionalmente. El hombre, por eso aclaro esto, es Dios que hace siempre el pacto, un superior por sobre un inferior. El hombre no tiene la facultad de pactar con Dios, como vemos muy comúnmente últimamente. Decirle a Dios, yo pacto y como me comprometo a hacer tal o cual cosa, y tú, Dios, le digo, me tenés que dar lo que sea, no es bíblico. Y es descarado de parte del hombre. Porque hacer esto es querer comprometer u obligar a Dios a hacer algo. Y ante un Dios soberano, que el hombre obliga a un Dios soberano a hacer algo, pasa por la blasfemia ya, ¿no? Si comprendiéramos la grandeza, la soberanía de Dios, no nos atreveríamos a hacer tal cosa, a pretender pactar, que yo propongo el pacto, no Dios. Para esto está la oración, para pedir lo que querramos y esperar a que Dios lo conceda si es su voluntad. ¿Qué mayor ejemplo? Marcos 14:32 o Lucas 22:42, que hablan de lo mismo. Bueno, yo ya estoy en Lucas. Lucas 22:42. No, estoy confundido con Lucas 22:42. Vayamos a Marcos 14:32. Perdón. Se ve que anoté mal. 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Recuerdan aquella noche? Y dijo a sus discípulos, el Señor Jesucristo, ¿no? Sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora o aquella copa, dicen otros evangelios. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El hombre se atreve a pactar con Dios, a comprometer a Dios a algo. Y el Hijo de Dios, el mismo Dios, hecho hombre, ora que se haga la voluntad de Dios. Pide en oración y dice, hágase tu voluntad y no la mía. Era el mejor momento para hacer un pacto ese, ¿no? Para zafar del dolor, todo lo que implica la crucifixión, ¿no? La separación que fue eterna entre el Hijo y el Padre y el Hijo iba a ser interrumpida en esa cruz. Sin embargo, oró, hágase tu voluntad. Quería apoyar este punto para combatir los falsos maestros que pactan.
Hablemos de esto. Esto no quiere decir que uno pueda prometer a Dios algo, pero uno puede prometer hacer algo, pero no para que Dios después le devuelva el favor de alguna forma. Uno se puede comprometer en arrepentimiento. Señor, no voy a volver a hacer esto. Generalmente lo volvemos a hacer, ¿no? Pero no diciendo, yo me arrepiento, pero si me arrepiento vos me das tal cosa. No, yo me puedo comprometer, pero no condicionar a Dios a hacer algo por lo que yo haga. ¿Se entiende el punto? Bien. Los pactos podían ser incondicionales o condicionales. Los pactos incondicionales son los que Dios promete o que jura hacer algo, sin que el hombre tenga que hacer o cumplir alguna condición. Ese es un pacto incondicional. Dios diciendo, yo voy a hacer tal cosa. Punto. Vos no tenés que hacer nada. O sea, y por el carácter de Dios, que es, ¿cómo es? Inmutable. Lo que Él promete o jura, se va a cumplir sí o sí, porque para eso es soberano también. El pacto incondicional se basa en la pura gracia de Dios, en su inmutabilidad, en su carácter bondadoso y soberano, y siempre beneficia al hombre. El pacto que hace que Dios se compromete a algo para con el hombre, siempre es para el bien del hombre. Los pactos condicionales eran aquellos en los cuales su cumplimiento dependía de que el hombre cumpliera algún requisito. O sea, se basaba en el desempeño humano. Esto lo vimos el domingo pasado, y estos pactos condicionales se caracterizan ¿por qué? Porque dicen sí, y lo vamos a ver en Deuteronomio, lo vimos el domingo pasado, 28. Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, vendrán bendiciones, bendito serás en la ciudad. ¿Ve? Los pactos condicionales dicen un sí. Y el versículo 15 del capítulo 28, ¿qué dice? Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Si cumplís, te bendice. Si no cumplís, te maldice. Siempre el hombre no cumple. Pero Dios, aunque el hombre no cumpla, Dios sí cumple. ¿Por qué cumple? En los pactos condicionales. Porque dice yo, porque le dijo, te voy a maldecir, y sí lo maldice. Entonces, Dios cumple los pactos incondicionales y los condicionales también. Si lo obedeces, te bendice. Si lo desobedeces, te maldice. Bien, el pueblo de Israel, a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy, por negar a Dios y al Señor Jesucristo, o al Dios verdadero, o a la religión verdadera basada en la promesa, y negar a su Hijo Jesucristo, está siendo maldito. Siempre en guerra, siempre exiliados, siempre en problemas.
es el cumplimiento hasta el día de hoy de esta promesa de Dios. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Es soberano o no es soberano Dios? Notemos que siempre el hombre es el que no cumple con los pactos, pero Dios sí cumple. Bien, ¿por qué estamos explicando esto de los pactos condicionales e incondicionales? Porque así podremos comprender por qué es superior el pacto de la promesa o de la gracia que predica Pablo por sobre el pacto de las obras que predicaban los judaizantes. Y en estos versículos, como dije antes, encontramos 4 argumentos, por lo cual es superior. Y estamos viendo el primero, y vamos a ver el primero, que es superior por su confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos una pregunta. ¿Y cómo fue confirmado? Si bien las promesas de Dios no deberían ser confirmadas por Dios, porque su palabra, yo digo esto y es así. Pero esta fue confirmada. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia y gracia, y ya lo vamos a ver, tranquilizó a Abraham y ayudó a la fe de Abraham, confirmando su pacto como acostumbraban a hacerlo los hombres. Por eso dice en Gálatas 3:15, hablo en términos humanos. ¿Cómo fue confirmada la promesa a Abraham? Recordemos que los hebreos, para sellar un pacto, cortaban un animalito por la mitad, separaban las partes y los involucrados en el pacto pasaban por entre medio de las 2 mitades. Esto quería decir implícitamente para el pueblo hebreo que ambas personas se comprometían a cumplir lo establecido, que ese pacto era indeclinable y que no se podía anular, ni cambiar ninguno de los términos. Permiso. Así hacía un pacto el pueblo hebreo. Y en palabras que se los escuché a Sugel Michelén, este tipo de pacto, pasar entre medio, era como decir, cada parte que pasaba por el medio, así me partan a mí si no cumplo con ese pacto. Y ahora lo más importante, ¿cómo Dios confirmó ese pacto? Vamos a Génesis, nos remitimos a Génesis 15. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno, Eliezer, aclarando que cuando un hebreo no tenía hijos, podía adoptar un siervo como hijo a un siervo, para que sea heredero de todo. Y dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová,
y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad, esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, también un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los cenezeos, los cadmoneos. Bien. Así selló Dios que no le hacía falta hacer un pacto y ratificarlo de esa manera. Pero como dije antes, Dios en su misericordia ayudó a la intranquilidad y a la quizás falta de fe, pero al final le cree. Abraham se caracteriza por creerle a Dios y ser contado como justo por creerle a Dios. Entonces, este versículo 15 de Gálatas, volvamos. Hermanos, hablo en términos humanos. Así vemos cómo fue confirmada la promesa de Dios a Abraham en términos humanos, para que entiendan. Haciendo esto, Dios le estaba diciendo a Abraham, así como los hombres, cuando hacen pacto, es indeclinable y no se puede cambiar y hay que cumplirlo, yo lo hago. Y como Dios, en ese acto se estaba comprometiendo. Como vuelvo a repetir, cuando Dios promete algo no tiene por qué confirmarlo, pero lo hizo para que Abraham entendiera que se estaba comprometiendo a esto. Y por eso también tuvo esa fe, porque sabía que Dios, que es inmutable, que es fiel, lo iba a cumplir. 2 Timoteo 2:13. Segunda Timoteo 2:13 nos dice, si fuéramos infieles, como es el hombre en todos los pactos que hace Dios con él, los condicionales,
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Números 23, 17. Si no le erré como antes, ¿no? Porque por ahí se me cruzan los... Veamos, Números 23, 17. Por esto no. No sé por qué tengo marcado de... No, está bien. Dejemos números. Hebreos 6, 13 y el 18. Ya le erré a dos, ¿eh? Hebreos 6. 6. 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué nos dice esto? Primero, que cuando Dios promete algo, es un juramento. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vemos estos versículos como nos dicen que cuando Dios dice algo, lo cumple. Y que el pacto que hizo con Abraham, si bien podría haber sido de palabra, también lo ratificó con un juramento. Y el hombre jura por Dios, puede jurar, digamos, por algo superior. Pero Dios jura por sí mismo. Su nombre, su honor, su gloria están en juego si no cumple. Entonces esa es la garantía de que Dios iba a cumplir. Y por eso es superior el pacto hecho con Abraham, que era de la promesa, porque fue confirmado con el juramento de Dios. Primero, es superior por eso. Estamos viendo ese punto, ¿no? Su confirmación. Por su confirmación es por sobre el pacto de obras que hizo con Moisés. Dijimos que era por 4 aspectos. El primero es que es su confirmación. Y también, aparte de confirmarlo, está garantizado que no lo va a cambiar. Como lo dijo, va a ser, no va a decir, bueno, esta parte sí, esta parte no. No, como se lo dijo, así sería. Entonces, pasando en limpio, Pablo argumenta en el versículo 15 que si un pacto de hombre, al ser ratificado, nadie lo puede cambiar ni invalidar, ¿cuánto menos se anulará o modificará un pacto que Dios hace con sí mismo? Eso está asegurando Pablo. Que si el pacto de hombres no se puede cambiar, ¿cómo va a cambiar Dios un pacto que Él hace? Así refuta Pablo el posible argumento de los judaizantes, que decían que el pacto con Moisés anuló el pacto que Dios hizo con Abraham. Ese es el argumento, ese hipotético argumento de los judaizantes. Y otro argumento que podía decir estos judaizantes era que Abraham obró para recibir la salvación.
Debo confesar que si hubiera estado ahí en Galacia yo, si me hubieran dicho esto, que Abraham obró, yo quizá hubiera ido atrás de los judaizantes. Porque yo, hablo de mí, ¿no? En algún tiempo, creía por fe lo que Dios le dijo a Abraham y que por la fe somos justificados. Lo creía por fe. Pero tenía en mi cabeza, por ejemplo, Génesis 12. Vamos a Génesis 12. Y este era un posible. Y yo me tomo el tiempo de hacer esto porque como Dios me hizo a mí medio corto de discernimiento, a mí me tienen que explicar las formas de otra forma, o un poco más clara. Hay gente que lo entiende enseguida. Yo, quizá el Señor me lo hizo así para que yo después lo enseñe como a mí me hubiera gustado que me lo expliquen. Entonces lo voy a explicar de esta forma. Capítulo 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de tu padre, la tierra que te mostraré. Vemos ahora y vamos viendo también cómo el pacto de la promesa, ¿cuál era una de las columnas? Dios dice, haré. Bueno, vemos acá cómo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces yo leía esto, creía que la salvación era por fe y que Abraham fue justificado por fe, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Y mi primer pensamiento siempre fue, hizo una obra, se fue de su tierra. Por eso fue justificado. Inconscientemente esa era mi forma. Y los judaizantes podrían decir, no, obró, se fue de la tierra. Igual que Génesis 22, 1, 2. Creo que es donde Dios le dice que sacrifique a su hijo y él agarró a su hijo y lo llevaba. ¿Qué está haciendo? Manos a la obra, obrando. Entonces, tenía esa cosa en mi cabeza. Mi corazón tenía fe, pero mi razonamiento no lo podía unir, no lo podía comprender totalmente. Pero pensar así de estos versículos, de que Abraham no obró y Dios después le dio la fe o después tuvo fe, por eso fue justificado, es poner el carro adelante del caballo, en vez del caballo adelante del carro. ¿Por qué? Porque la Biblia lo explica claramente. Y siempre la Biblia explica la Biblia. Y yo tenía este versículo que lo he explicado y he peleado con los testigos de Jehová y todo por sobre las obras. Pero no lo aplicaba yo con mi razonamiento a este versículo Génesis 1:12. ¿Qué dice este versículo? Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esto es clave. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras son el resultado de la fe. Entonces, ¿qué es lo que primero uno hace? Tiene fe. Y esa fe, en consecuencia, me hace obrar. Le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó todo lo que le prometió, tuvo fe y por eso se fue de la tierra de Ur. Yo lo veía al revés. Y los judaizantes pueden ser que lo hayan visto también así. Entonces, primero tengo fe
y esa fe me lleva a orar. Así me hubiera gustado que me lo expliquen toda mi vida. Bien, por eso yo, como digo, con mi dureza, yo busco la forma de que si yo lo entiendo, lo tiene que entender todo porque yo soy re duro. En Génesis 12:1 vemos que Abraham obró y salió de su tierra porque primero tuvo fe en lo que le prometió Dios. Y lo vamos a ir terminando con versículos como Romanos 4:3. Romanos. Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6, que ya lo vimos a esto, que dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia. La palabra tuk, para que nos entre de una vez por todas, ¿no? Santiago 2:23, ya que estábamos en Santiago. 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, estableció Pablo y contestó este hipotético cuestionamiento de los judaizantes o argumento que podrían esgrimir los judaizantes. Primero, que si bien primero Abraham creyó por fe y la salvación era por fe, una vez que salió la ley, cambiaron los términos. ¿Qué dijimos de los pactos? Y más de los pactos incondicionales, inamovibles. No se pueden cambiar y se deben cumplir. Entonces, y fue confirmado como con juramento de Dios. ¿Cómo podemos decir que Dios después, con este pacto o con esta ley para obedecer, está derogando esto? Si esto era inamovible, ¿se está contradiciendo Dios? ¿Está yendo en contra de su juramento? Es ilógico, por eso desacredita a los judaizantes. Esto no puede ser. Por eso es superior. ¿Cuál era el primer punto de los 4? ¿Por qué era superior? Por su confirmación. ¿Cómo fue confirmado? Tengo unas ganas de seguir, pero no. Hebreos 11:6, lo último. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos cómo la fe interviene exclusivamente en la salvación. Y gracias a Dios que los pactos incondicionales, Dios es el que dice, haré, es el que nos da el arrepentimiento y la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. Este versículo hasta, no sé cómo hacen para querer distorsionarlo. Los antropocentristas. Porque es claro, porque ¿sabes cómo lo hacen? Te dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No, no, está hablando de la salvación. Por la gracia somos salvos. Pero cuando uno hace aritméticamente, no,
Bueno, como está escrito, habla de la salvación y luego de la fe. Si hablara, yo digo que habla de las dos cosas. La salvación y la fe son un don de Dios. Pero ellos dicen que no, la salvación. Pero como está escrito, lo más lógico, si fuera una cosa, sería, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y de ahí empieza a hablar de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué no es de vosotros? La fe. Porque es lo segundo que está hablando. Entonces, no sé cómo hacen para... Pero bueno, yo digo que la salvación, habla de la salvación y la fe, es un don de Dios. ¿Eh? Entonces, no sé cómo hacen para darlo vuelta. Es claro que la fe y el pacto incondicional de la promesa, hoy el próximo es hermoso, que es cristocéntrico. Me guardo ahí. El pacto de la promesa, dijimos que el contraste era, iniciaba una religión hecha por Dios. Y el pacto de las obras, una religión hecha por los hombres. Todo ser humano y los mismos creyentes tenemos algo de eso en el corazón. Esa religión de hombres que hace cosas para agradar a Dios, para que Dios me vea bien y me conceda cosas. Es inconsciente. Creemos que Dios somos salvos por gracia, que nadie puede condicionar a Dios para nada, que todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios, pero siempre tenemos un cuartito ahí guardado para nuestras obras, para que me vea el hermano que hago cosas o para que Dios me vea y me diga, Señor, yo me merezco algunas cosas. Todos tenemos eso. Escapemos de eso. Oremos de esa religión o religiosidad que tenemos en el corazón. Que nuestras obras sean, sinceramente, para la gloria de Dios, para que sea una buena obra. Porque los hombres pueden ver buenas obras en nosotros, pero la motivación con la que las hacemos es la que Dios ve si es buena o es mala. La motivación para que sea buena únicamente tiene que ser hecha para la gloria de Dios. Y quizá también, quizá no, seguramente habrá algún alma que nos ve, que está aquí, que aún no ha podido escuchar esta promesa. La promesa de un Salvador. La promesa de que Dios va a quitar un corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. No he escuchado quizás que en la palabra de Dios dice que está establecido para el hombre que viva y muera una vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Viva y muera una vez. Luego un juicio. Y un juicio en que Dios va a ser el juez. Donde serán pesadas, medidas tus obras. Y la obra que va a condenar Dios es la que no hiciste. La obra que va a condenar Dios es el no haber creído en su Hijo Jesucristo y no haberte arrepentido de tus pecados. Eso te condenará eternamente al infierno, al lago de fuego y azufre, donde será el eterno lloro y crujir de dientes. Clama a Dios
que te conceda la salvación y la fe, que te conceda el arrepentimiento y la fe. Di, Señor, por favor, aunque yo no pueda, aunque yo sea un pecador, ayúdame, haceme salvo, como sea. Si llegas a ese punto con un corazón sincero es porque ya lo hizo. Pero si no tienes un corazón sincero, ora siempre eso, todos los días de tu vida, porque en algún momento Dios, que tiene misericordia del que quiere tener misericordia, con tu oración, en algún momento Dios te lo conceda. Ora todos los días esto, porque en algún día serás sincero. Padre, ante ti nos postramos y oramos y clamamos para que estos versículos citados sean tu verdad, hayan sido interpretados correctamente, que hayamos dicho lo que tú quisiste decir con estos versículos. Clamamos por esto, porque si predicamos la verdad, esta verdad hará libre, esta verdad penetrará en el corazón, porque si no es tu palabra, no va a penetrar. Por eso clamamos por sabiduría, por haber hecho y dicho lo que tú quisiste decir. Edifica a tus hijos aquí, a través de esta palabra, a que reflexionemos en nuestra religiosidad tal vez, o que valoremos y crezcamos en la fe, en las promesas de Dios, porque son inmutables, porque no hay forma de que no se cumplan, porque parten de un rey, sí, y de un Dios que es soberano y nada puede cambiar. Y Él no puede ir en contra de sí mismo, de su carácter fiel e inmutable. Ayúdanos a nosotros a creer en ese Dios, en todas sus promesas, a no dudar, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos a glorificar tu nombre con nuestras obras. Así mostraremos nuestra fe, como leímos en Santiago. Que nuestras obras muestren la fe que tenemos. Y aquellos que aún están muertos en delitos y pecados, obra poderosa y milagrosamente en sus corazones, para que puedan glorificar tu nombre en su salvación. Esa salvación que tenemos en Cristo Jesús, esa salvación que fue hecha mediante el sacrificio de tu Hijo amado, que fue hecho por la sangre derramada por tu Hijo amado. Glorificamos tu nombre, exaltamos el nombre de Jesucristo y en su nombre pedimos, te adoramos y agradecemos. Amén.